Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, vamos a seguir analizando el tema de las elecciones, de este momento postelectoral que vivimos. Estamos con Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana, porque lo que se vivió esa jornada del domingo, bueno, deja muchas lecciones. Ruth, gracias por acompañarnos. Ella es directora ejecutiva de Participación Ciudadana, también decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Lo que se vivió el domingo de las elecciones, bueno, no, creo que nadie se lo esperaba, ni siquiera el mismo candidato presidente que fue reelecto a la final, pero lo que se vive después es esta narrativa de que, bueno, el correísmo trata de posicionar, ¿no? Este discurso del fraude electoral, que además no es algo nuevo, ha sido una constante en el país desde el retorno a la democracia. Y bueno, cuéntanos, Ruth, cuál es su visión de lo que pasó el pasado 13 de abril y ahora lo que el correísmo está tratando de posicionar con este discurso de que existió fraude. Bienvenida a Ruth Hidalgo, gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Verónica, qué gusto. Bueno, algunas cosas creo yo que es importante mencionar respecto del día domingo. Creo yo que este triunfo amplio, tan amplio, no se lo veía venir. Nosotros veníamos viendo, digamos, un poco las encuestas, las cifras que se circulaban en las semanas posteriores hasta cuando era posible. Y obviamente hay estos números y estos datos que circulan off the record, ¿no es cierto? Justito antes de la elección, y todas parecían indicar que iba a haber un resultado bastante justo. Ujú. Efectivamente, el resultado no fue tan justo como habíamos pensado que iba a serlo, y el presidente gana con una ventaja bastante amplia y bastante holgada, lo cual puede tener algunas razones, ¿no? Algunas razones. Entre esas que puede haber habido en estos exit polls bastante voto oculto a favor de Noboa. Es decir, mucha gente quizá el momento que era entrevistado en boca de urna no decía realmente su voto o su preferencia en ese momento. Recordémonos que teníamos también un nivel alto de indecisión, un Así es. nivel alto de indecisión que se mantuvo como constante, eh, históricamente mucho más alta que usualmente hemos tenido nosotros conocimiento que existía. Y entonces es probable que mucha de la gente que estaba indecisa el día de las elecciones, en base a muchas cosas que sucedieron la última semana, sobre todo, creo yo que tomaron la decisión final de ir por el presidente Noboa, y obviamente este era un voto que en encuestas quizás salía un voto indeciso o voto nulo, que al rato los ratos se tradujo por un voto a favor del presidente. Y entonces tenemos el resultado que todos conocemos. Ahora bien, sí ha llamado la atención que haya esa misma noche una propuesta o una posición radical por parte de la ex candidata, indicando que no iba a aceptar simplemente el resultado de las elecciones. Pero creo que algo importante, que es lo que hemos podido ver nosotros después en la post-elección, en el post-proceso electoral, es que si bien es cierto, esta reacción, digamos, fue a la voz populi, fue a la luz de las cámaras, de hecho, de televisión, Así. es decir, que no acepta el resultado, ese resultado es descolgado, o esa posición, digamos, es descolgada en términos coloquiales, por usar ese término coloquial, más adelante por sus propios coidarios. Y yo creo que eso habla mucho de algunas cosas. En primer lugar, se dice dentro de los codiarios, del alcalde mismo supo indicar que ellos no sabían o no estaban, digamos, comunicados o no habían sido socializados entre ellos o consultados de que esa iba a ser la posición, digamos, del movimiento, ¿verdad? Pero luego las principales autoridades del correísmo que ocupan puestos importantes, como el mismo alcalde, la misma prefecta de Quito, de Pichincha, perdón, la misma alcaldesa prefecta de Guayas, el alcalde de Guayaquil, es decir, figuras importantes políticamente hablando del movimiento, simplemente pues pliegan y aceptan esta decisión, y más bien dicho, este resultado, y pues aceptan y Ruth, no sé qué pasó, pero perdimos el audio.
Vamos a ver si le retomamos. Nos puede... Ahora, ahora sí. Se nos fue un momento el audio, no sé qué pasó, pero sí, continúa, no sé hasta por favor. qué. Lo que decía, bueno, rápidamente es que inclusive los mismos miembros de su propio partido que ostentan cargos importantes como la alcaldía de Guayaquil, la prefectura de Guayaquil, la prefectura de Pichincha, el mismo alcalde de Quito, saben aceptar finalmente y reconocen públicamente que ha ganado el presidente Noboa. Entonces, eso, digamos, son uno de los hechos más relevantes hasta ahora. Ahora bien, ¿qué es lo que se espera a futuro? Yo creo que de alguna manera ya lo que pasó el domingo y lo que si fue socializado o no esta posición del movimiento de sociedad, ¿cómo es? De Revolución Ciudadana, en aceptar o no aceptar, eso ya es, digamos, pasado, ya empieza a ser un periódico de ayer claramente porque las cifras están, y yo creo que el dato mata el relato, son más de 10 puntos, esto es una ganancia amplia y una ganancia a todas luces. Ha sido un proyecto además súper observado, acompañado con más de 100 observadores internacionales de la Unión Europea que estuvieron acompañando el proceso desde la primera vuelta y permanecieron acá, es decir, no ha sido un proceso desprovisto de ojos, desprovisto de observaciones. Me parece que el Consejo Nacional Electoral ha hecho hizo un buen trabajo respecto al tema de los celulares. Ahí queda en el debate todavía ¿Usted cree que algo que influyó el no tema podemos comprobar. Ruth, ¿usted cree que influyó Eso, el tema de justo, la prohibición de los celulares del momento de voto? eso justamente iba a decir, que queda en el debate porque no tenemos evidencia, ¿no? Y yo creo que es importante en estos temas tratar de hablar con la mayor evidencia posible, pero podría ser que el tema de los celulares liberó como un poco a esta gente que estaba siendo objeto del voto violencia. No sabemos, aparentemente podría ser. Y como digo, podría, porque no tenemos la evidencia plena, obviamente, de que eso haya sido así. No obstante, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos tenemos la prueba de que realmente tuvieron una ganancia bastante amplia y yo creo que eso es lo importante. Bueno, es importante esta situación postelectoral que se está dando. Bueno, la narrativa de RC es que obviamente hubo fraude y bueno, según ellos hay algunos temas que sustentarían este fraude, aunque todavía no han presentado prueba alguna de aquello. Pero en todo caso, ellos cada vez parece que se quedan solos en estas denuncias que, como digo, no han hecho algo formal. Y llama la atención también el hecho de que, como usted menciona, Ruth, muchas figuras del correísmo se separaron de este relato del fraude. Solamente estaba Luisa González, Rafael Correa y pocos más. ¿Esto qué nos indica de la RC? ¿Que se estaría resquebrajando acaso? Sin duda alguna, creo que ahí hay si no un resquebrajamiento, al menos una contraposición de puntos de vista, efectivo, es decir, y es clarísimo. Es solamente el hecho de que la subcandidata a presidenta dé tremenda declaración tan fuerte y que luego en los días posteriores no presenten pruebas, es decir, el anuncio de un fraude o la denuncia de un fraude no es cosa menor, es algo de mucha trascendencia y es muy importante. No obstante, ellos no pliegan a esa idea y entonces obviamente no sé si resquebrajamiento como tal, ruptura, porque no estamos adentro, entonces no podemos saber, pero sí al menos se puede entender que hay una contraposición clarísima de criterios entre aquellos además que son líderes históricos y que además son líderes que siempre han estado. Pavel Muñoz ha estado desde el principio, es uno de los líderes dictadores. Marcela Niñaga, no se diga, y obviamente lo propio para la prefecta Pavón. Claro. Ahora, queda ver cómo ellos van a procesar de aquí adelante esa derrota y cómo van a procesar además la actuación del movimiento de cara a la actividad de la legislatura, porque no nos olvidemos que ellos tienen un bloque importantísimo Así es, no en deja el de ser la legislativo. segunda, o bueno, no sabemos si segunda o primera fuerza política, porque Es también probable hemos que sea la escuchado que se van primera desgranando todavía. asambleístas, ¿no? Exacto. Pero hasta ahora podemos hablar de que sea la primera y eso no es cosa menor. Así, Entonces, eso significa que perdimos la batalla, pero no la guerra, como se dice vulgarmente. Entonces, es probable
que la nueva, digamos, cómo ellos se van a manifestar o desde dónde van a manifestar su lucha política, inclusive ideológica, va a ser ciertamente dentro de la Asamblea Nacional. Ahora, habrá que ver cuál es la posición que toman sus líderes y cuál es el criterio que se va a imponer por parte de sus líderes ya como movimiento en la Asamblea, porque sí sería negativo que ellos entren de una y de lleno a la oposición, poniendo de lado los intereses nacionales. O sea, yo creo que ese debería en teoría ser un debate interno que debería estarse librando en el seno del movimiento, porque no Claro. creo que sería muy bueno que la ciudadanía que no les ha votado y que ha visto además algunas cosas y algunos anuncios que yo creo que probablemente hicieron cundir el miedo y el pánico en la ciudadanía y evitaron que se vote por ellos, se vaya a ver después reforzado en un permanente y sistemático bloqueo a las iniciativas del presidente, sobre todo en algún tema que es bien, bien claro que es el tema de seguridad. Pero no sé si usted coincida conmigo, pero algo que demostraron estas elecciones y de los electores también, que ya no quieren confrontación, que ya no quieren bronca, esa toxicidad que, la que, bueno, se nos ha acostumbrado en elecciones anteriores. Al menos esa fue la impresión que me dio. No sé usted qué opina sobre esto. Sí, yo coincido con eso, pero eso tiene una raíz bien importante también y creo que vale la pena mencionar. Y es que nosotros, Verónica, estamos pasando o viviendo el país procesos de inseguridad y sobre todo procesos de violencia bastante fuertes y de otro nivel. Si la violencia que se vive en el Ecuador, sicariatos, asesinatos, gente inocente, niños, inclusive que son muertos y asesinados en estos contrafuegos. Es un tema que permea de arriba hacia abajo a los lados. Y obviamente, si además de esa incertidumbre y esa preocupación, por más que nosotros en la capital no tengamos todavía, y ojalá nunca lo tengamos, que ver estas matanzas de 10 personas, más de 10 personas, pero nosotros sí nos dolemos y nos preocupa cuando vemos que esto está sucediendo en el país. Yo creo que eso es uno de los elementos con los cuales inciden al momento de una campaña electoral de no querer más toxicidad. No obstante, sí quiero decirle, como nosotros hacemos monitoreos de violencia política, sí creo que es importante recabar que la violencia política en el Ecuador, en general, a hombres y mujeres, sigue siendo súper alta en las redes sociales. Así. Y especialmente para las mujeres. Y eso es un mantra un poco mío que yo manejo siempre, y a alguna gente no le gusta, pero a algunos actores y actoras no les gustan, pero yo creo que tenemos que asumir eso con responsabilidad y asumirlo finalmente, que eso es un problema. Es decir, nosotros que monitoreamos vemos cómo son vilipendiadas las mujeres que ocupan cargos públicos, las candidatas que han estado, y con epítetos y con temas que no son atacados para los hombres, que no son usados, perdón, para los hombres. Y ese es un tema que no es bueno que ocurra en el país, porque esa es un nivel de violencia que también va creciendo a la luz de que las redes sociales no tienen como es control. Claro. Entonces, yo sí creo que eso hay que tener en cuenta, si bien, o sea, la gente a veces creo yo que piensa equivocadamente que porque no insulta, digamos, o no es violento en el tiempo de campaña electoral, exclusivamente en otros espacios, puede ser violento en las redes. Y yo creo que esa es la mala concepción que la gente está teniendo. Entonces, en las redes puedo decir lo que me da la gana. Y entonces, como puedo aparecer en anonimato, entonces me desahogo en las redes y lo que nosotros hemos visto es que las redes sociales han sido un espacio de desahogo de esta toxicidad, de esta violencia general que se vive, pero que finalmente ha terminado siendo peor, es decir, más tóxico y más vulnerativo para los derechos de las mujeres, especialmente, pero en general también a hombres y mujeres que participan en política. Y eso creo que hay que ponerle ojo, porque pronto tendremos en 2 años un nuevo proceso político electoral. Y si es que se da el tema de la Asamblea Constituyente, vamos a tener prontamente también otro proceso electoral para elegir los asambleístas constituyentes. Y ahí volveremos a ver esta toxicidad y se volverá a repetir ese círculo vicioso. Entonces hay que estar alertas y hacer un cambio uno mismo para generar también un cambio social. Indudable, quiero agradecerle a Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA. Gracias, Ruth, por acompañarnos en esta Muchas mañana. gracias a ustedes. Un buen día, que pasen bien.